Bueno, ahora vamos a dar inicio. Vamos a partir dándole la bienvenida a todas y todas. Soy Andrés Leiva, gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas de la UC, y les doy la bienvenida al seminario Áreas Verdes Urbanas y Sostenibilidad, un desafío pendiente, en el que presentarán las principales conclusiones del artículo del mismo nombre, publicado en nuestra serie Temas de la Agenda Pública. Para empezar, saludamos a los panelistas que hoy nos acompañan. Sonia Reyes, Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana. Muchas gracias, Sonia, por estar acá. Alexis Vázquez, académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Bienvenido, Alexis. Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades. También nos alegra tenerte por acá, y especialmente a los académicos de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC, Alejandra Varga y Nicolás Alaman, quienes nos presentarán su trabajo. También saludamos a todos quienes se han conectado al seminario y los invitamos a hacer sus comentarios y preguntas por el chat. Los vamos a estar leyendo y también nuestros panelistas van a estar respondiendo sus preguntas. Para iniciar, invitamos a Alejandra a realizar su presentación. Te recuerdo que tienes 20 minutos, te avisaré cuando hayas cumplido el tiempo y puedas terminar eh, las principales conclusiones. Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Voy a compartir. Bueno, muchas gracias por la invitación al Centro de Políticas Públicas, también por incentivar a que salgamos un poco de nuestras oficinas y nos pongamos a escribir temas que nos atañen a todos y que nos hacen reflexionar. Y hoy día el tema que vamos a presentar de áreas verdes urbanas y sostenibilidad es una reflexión que quisimos hacer junto a Nicolás Alamán sobre los modelos que estamos utilizando de áreas verdes, sobre el camino que estamos empezando a recorrer como país para enfrentar el cambio climático. El cambio climático es una realidad, el cambio climático es uno de los temas que se ha tomado la agenda del mundo. Tenemos un aumento de temperatura que ha sido marcado, bien sostenido, bien abrupto desde la revolución industrial hasta el día de hoy. Y algunos científicos hablan en que el mundo, el planeta, se ha calentado entre 1,2 grados Celsius a 1,5, advirtiendo de que hay un límite que estamos alcanzando en el cual nos vamos a meter en una zona bastante incierta de inseguridad. En el caso de Chile y principalmente en la región metropolitana donde centramos este estudio, tenemos también cambios bastante notorios. En el último periodo, en los últimos 10 años, la temperatura ha subido en 1,5 grados en comparación a los últimos 40 años, con más días de temperatura sobre los 30 grados y con eventos tipo ola de calor que se han duplicado en el tiempo. Esto no solamente afecta al planeta, afecta a la salud de las personas y tenemos también una significante cifra de muerte de personas asociadas a las extremas de temperatura, al cambio global. Esto nos lleva a que día a día, y si uno ve las noticias, la televisión, los términos cambio climático, ola de calor, frío, catástrofe, sustentabilidad, sostenibilidad, empiezan a tomarse la agenda, empezamos a reflexionar sobre estos temas y creo que no hay un camino claro, todavía no tenemos el modelo a seguir que nos indique cuál es el camino certero, los pasos que debemos dar. Chile se ha puesto objetivos bastante ambiciosos, metas bien concretas al año 2030, metas que han llevado a la necesidad de utilizar la ciencia, la tecnología, a reflexionar sobre cómo alcanzar esas metas. Las ciudades son el ojo del huracán, eh, son los lugares que nos están hoy en día dando, digamos, los mayores dolores de cabeza. Son lugares que consumen una alta cantidad de energía, que emiten altas cantidades de contaminantes, de residuos, y son hoy en día estos lugares en que necesitamos abordar un desarrollo diferente, necesitamos hacer un cambio. Y en esta ciudad tan controversial, aparecen las áreas verdes como una luz de esperanza.
¿Ah? Aquí tenemos algo que nos puede permitir hacer una mejora. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no cualquier área verde va a entregar todos esos beneficios que esperamos, ni va a revertir las condiciones, el daño, la huella que hemos generado en el planeta. Por eso hoy no se habla solo de áreas verdes, se habla de áreas verdes sostenibles. Y este es el gran concepto que hoy día nos está moviendo a actuar y en el cual algunas veces tenemos dudas de cómo avanzar sobre este camino de la sostenibilidad. Por eso yo me pregunto primero, y quizás todos tenemos esta duda, ¿qué es un área verde sostenible? ¿Cuáles son los parámetros de sostenibilidad? Porque hemos visto que se le llama área verde sostenible de repente a unos pequeños espacios, a unos corredores de pocos metros. También se le llama áreas verdes sostenibles a grandes extensiones, a parques, a plazas. ¿Cuál es el modelo? Hay algunos que son más verdes que otros. Hoy en día tenemos una reconversión de estas áreas. ¿Qué es un área verde sostenible? Si bien creo que no tengo la respuesta certera y precisa, sino más bien abierta a un debate, nos podríamos centrar para empezar a buscar esta definición en los tres ejes de la sostenibilidad. Los tres ejes de la sostenibilidad que vienen abordándose desde el informe Brundtland en el año 87, que es el eje social, económico, ambiental. Tres elementos fundamentales de cualquier tipo de desarrollo que queramos llamar sostenible. Si nos abocamos a las áreas verdes y analizamos cómo las áreas verdes incorporan estos tres ejes de la sostenibilidad, tendríamos que ir analizando en qué podemos influir. En términos medioambientales, cuando hablamos de cómo pueden las áreas verdes contribuir al medio ambiente, tenemos varios parámetros. A mí me gusta mucho el estudio de los límites planetarios que está expuesto en el artículo, en el cual se hace un marco conceptual de distintos factores, límites a los cuales nuestro desarrollo, nuestro habitar del planeta está generando un impacto. Entre ellos está, por supuesto, el cambio climático, la pérdida de diversidad, el agotamiento de la capa de ozono, que han sido como los más oídos, los más nombrados. Si analizamos estos límites planetarios y analizamos lo que puede o no puede hacer las áreas verdes, creo que hay dos ejes fundamentales en los cuales las áreas verdes tienen una gran incidencia. Influyen en el cambio climático y también tienen una influencia en la pérdida de la biodiversidad. Son dos lugares, dos ámbitos en los cuales las áreas verdes tienen bastante que decir. ¿Por qué? Porque los suelos con vegetación y la vegetación, especialmente los árboles, son elementos que contribuyen a una mejora climática y dan la posibilidad de revertir esta pérdida de biodiversidad que se ha ido experimentando a lo largo de los años. Y en eso tenemos varios estudios que también están, algunos de ellos citados en el paper, como por ejemplo que los árboles son capaces de reducir en 4,5 grados la temperatura. Ya esto nos indica que si tenemos un problema en las ciudades que tienen una alta temperatura y que se exacerba por la irradiación del pavimento, los cristales, en fin, las construcciones, los árboles son un aliado en esta reducción de temperatura. La vegetación con respecto a los suelos desnudos, a los suelos con materiales inertes, pueden lograr reducir la temperatura hasta 25 grados. Los céspedes son capaces de, y la vegetación en general, de capturar el CO2, CO2 que se acumula en la atmósfera y que tiene una gran incidencia en que la temperatura se vaya exacerbando en el planeta. Y a mayor número y diversidad de plantas con flor que se instalan en la ciudad, hemos visto que aparece una mayor población de insectos benéficos, de polinizadores, que encuentran refugio y alimento en la ciudad y que empiezan a aumentar las visitas de estos insectos benéficos en los ambientes urbanos. Por lo tanto, en el ámbito medioambiental, creo que estos dos ejes podemos abarcarlos perfectamente con las áreas verdes. En el ámbito social, también las áreas verdes tienen mucho que decir. Hay montones de estudios que han demostrado el bienestar que producen las áreas verdes, cómo las áreas verdes contribuyen a disminuir los niveles de cortisol, que es la hormona que está ligada al estrés, cómo ayudan a las personas a disminuir la ansiedad, a disminuir los problemas de salud mental.
cómo entregan también sentimientos de calma, de felicidad, y cómo contribuyen a la salud física, dando la oportunidad de hacer actividad física y disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias y cardíacas. Sin embargo, en este punto quiero hacer notar que todas estas características benéficas de los espacios verdes no se dan en cualquier espacio de vegetación. Fíjense que estos están principalmente abocados a grandes áreas verdes, a espacios donde la gente puede ir a interactuar con la naturaleza. No es solamente observarla de lejos, sino que son lugares que permitan a la gente poder relacionarse con lo natural. Y en el ámbito económico, las áreas verdes también pueden contribuir. Las áreas verdes son empleadores de una mano de obra calificada y no calificada. En términos de mano de obra calificada, yo lo encuentro una gran virtud. Hay muchas personas que no han podido recibir una buena formación educacional y que por lo tanto no acceden a cualquier trabajo. Y las áreas verdes es un lugar que puede acoger y dar un buen trabajo, un trabajo digno a todas aquellas personas que no acceden fácilmente a opciones para trabajar. Y también tiene algunos beneficios todo lo que hoy en día son los jardines comestibles, que en realidad quizás no está aportando demasiado en términos de alimentación. Ahí hay más bien un beneficio social, todo lo que genera en las comunidades, cómo se fortalecen los aspectos sociales dentro de las comunidades cuando la gente interactúa con las áreas verdes y empieza a producir alimentos. Ahora bien, pensar que las áreas verdes van a ser plenamente autosuficientes y que no van a requerir recursos ni input, la verdad es que es bien poco viable. Las áreas verdes siempre van a ser lugares que van a estar demandando recursos. Hay que acomodarlas al habitar de la ciudad, al ambiente urbano, y más bien en el área económica lo que vamos a impulsar es a reducir las externalidades negativas, a reducir los recursos que se deben invertir y a reducir los residuos. Esos serían en el fondo, a grandes rasgos, los tres ámbitos de la sostenibilidad que debiéramos poder reflejar en las áreas verdes. Ahora, si empezamos a analizar las estrategias que se han implementado en Santiago y que han sido señaladas como sostenibles, podemos tratar de evaluar si se han cumplido algunos objetivos de sostenibilidad. En los últimos años ha habido un boom en la reconversión de las áreas verdes. La sequía de la zona central, bueno, de gran parte del país, en el fondo está impulsando este cambio y muchos municipios han tomado la decisión de ir renovando sus áreas verdes y buscando estos modelos de sostenibilidad. El tema es que cuando uno analiza las acciones que se han hecho para alcanzar ese ideal de sostenibilidad, vemos que aparecen tres conceptos como clave. Reducción del consumo de agua como la base, el gatillante que ha ido impulsando la transformación, la reducción de las labores de manejo, también como tratando de reducir los costos que implican las áreas verdes, y un concepto que es bastante interesante, se están trabajando hoy en día paisajes biodiversos, dando cuenta de la importancia de aumentar la diversidad de especies en las zonas urbanas, que de por sí barren con la diversidad. ¿Qué acciones se han hecho en concreto? Bueno, principalmente y quizás la más publicitada en los últimos años ha sido el reemplazo del césped por cubiertas inorgánicas. Y nos hemos dado cuenta que hay varios proyectos, y aquí les pongo tres, como es la Rotonda Atenas, algunas iniciativas en Lo Barnechea, algunas iniciativas en Las Condes, en las cuales se ha utilizado pasto sintético, maicillo y piedras. Se ha reducido las superficies de césped, se han cambiado por estos materiales inorgánicos y algunas veces con algunas especies vegetales. Si esta acción, que han sido bastante aisladas porque no ha sido un plan ni han estado enmarcadas en un sistema de infraestructura verde que podríamos pensar dentro de la ciudad, sino que han sido acciones de los distintos municipios, si las intentamos analizar en términos de la sostenibilidad, nos empezamos a dar cuenta de algunas acciones benéficas y algunas que no son tan beneficiales. Por ejemplo,
En términos de consumo hídrico, sin lugar a duda, estas acciones han reducido el consumo hídrico, han reducido el agua, que es un recurso escaso y que sobre todo se ha hecho bastante importante ahora que estamos en términos de sequía. Así que podríamos decir que por ese lado vamos cumpliendo ese objetivo. En términos de temperatura ambiental, yo creo que aquí tenemos varias dudas, porque hay muchos estudios que han demostrado en California y en Arizona que este tipo de reconversión de cubiertas vegetales por suelos inorgánicos han exacerbado las temperaturas en las ciudades. Y aquí tenemos un tema importante, porque estamos por un lado tratando de combatir la sequía y estamos secando el ambiente e incluso en algunos lugares exacerbando la temperatura. Por lo tanto, creo que estas cubiertas no contribuyen a uno de los ejes fundamentales de la sostenibilidad, que es el combate del cambio climático. Sobre todo este factor en lo que es el césped sintético es muy relevante, porque los céspedes sintéticos emiten muchísimo calor. En términos de retención de CO2, que es otro de los pilares del cambio climático, estas cubiertas inorgánicas son menos retenedoras de CO2 que lo que sería el reemplazo, ¿verdad? Que era el césped existente. Por lo tanto, tenemos una menor captura de CO2. En términos de biodiversidad, tenemos dudas. ¿Por qué tenemos dudas? Porque algunas veces los reemplazos de césped, que es un monocultivo, son por un paisajismo variado o un paisajismo con distintas especies, y otras veces, como en el caso de Avenida Cuarto Centenario, es simplemente el reemplazo de una especie por una cubierta inerte, o en el caso de la Rotonda Atenas, se cambió el césped por un monocultivo, que son los olivos que se plantaron. En términos de belleza, entra dentro del ámbito social, que es un bienestar para la población, entregar belleza, han habido mucha controversia. Algunos están de acuerdo con estos espacios, entregan belleza, otros no, y han habido disputas al respecto, ¿verdad?, de quienes les gusta y quienes no les gusta. Así que lo pongo en tela de interrogante. ¿Ah? ¿Serán espacios que contribuyen a la belleza? En términos de espacio para actividad social, estos espacios áridos no han convocado una mayor cantidad de personas, muchas veces incluso las ahuyentan. ¿Ah? Son lugares calurosos, son lugares que nos invitan a estar. La cubierta, el pasto, que ha sido bastante demonizado, es una cubierta que consume mucha agua, pero que aporta un espacio donde la gente puede interactuar, donde la gente puede estar, y no cualquier cubierta es capaz de conseguir ese beneficio. Y en términos de rentabilidad, creo que tenemos algunas dudas. Estos proyectos han significado cuantiosos recursos. Y ahí hay un tema de el uso de esos recursos. ¿Podría haberse utilizado en quizá otra intervención que preste más servicios ambientales, que preste más servicios sociales? Yo creo que nos queda la duda si se ha medido la rentabilidad, si esa reducción en el consumo de agua ha generado un impacto tan benéfico que justifique la inversión de estos lugares que han sido transformados. La otra acción que hemos visto con bastante frecuencia es el desarrollo de un paisajismo biodiverso. Y esto ha sido bastante novedoso porque es la introducción de especies herbáceas mezcladas de distintos coloridos, de distintas eh, eh, características y que han sido capaces de atraer a insectos, a aves migratorias y entregar refugio y alimento. Ha sido un tipo de paisajismo que viene de tendencias de Europa, de Estados Unidos, y que entrega bastantes beneficios al ambiente. Si le hacemos la prueba de la sostenibilidad a estos espacios, nos vamos a encontrar que también hay un consumo, una rebaja en el consumo hídrico, y ha sido el motor que ha impulsado este cambio. Se ha cambiado una cubierta de césped por por una mix de especies herbáceas de menor consumo hídrico. En términos de temperatura ambiental, yo creo que es difícil evaluar si estas especies vegetales están o no reduciendo la temperatura más que lo que hacía el césped, porque generalmente estos bandejones han sido creados en base a especies herbáceas. Poco se ha hablado o poco se ha incentivado la plantación de árboles,
que dentro de las especies vegetales son las que consiguen la mayor reducción de temperatura. Así que creo que aquí hay un interrogante: ¿cuánto reduce la temperatura estas comunidades vegetales versus el césped? Y sin lugar a duda creo que hay espacio para una mayor reducción de temperatura en el momento en que la intervención considera una buena cantidad de árboles dispuestos de cierta forma para que logre el efecto de enfriar. En términos de retención de CO2, cabe la misma duda. Las especies herbáceas que se han dispuesto en estas comunidades vegetales, ¿están capturando más CO2 de lo que lo hacía el césped? Yo creo que aquí vale la pena investigar un poco más. En términos de biodiversidad, sin lugar a duda, están haciendo un gran aporte. Cambiar un césped o cambiar una cubierta que tenía una misma especie, un monocultivo, por esta comunidad diversa, ha traído un montón de insectos benéficos y se ha podido comprobar. De hecho, hay algunos estudios que aparecen en el artículo que podrán ver cómo se ha podido medir la incidencia de mayores polinizadores, de mayor cantidad de polinizadores y de aves. En términos de belleza, creo que ha sido sumamente bien recibido por la gente. La gente admira cómo va cambiando el colorido, la floración, y ha sido un aporte que sin lugar a duda contribuye al ámbito social. Actividad social en estos espacios, bueno, no ha sido el eje de la transformación. El eje de la transformación ha estado principalmente centrado en la reducción del consumo de agua y en la reducción de la mano de obra. Poco se ha hablado de cómo cambiamos las áreas verdes para que tengan más uso. Y algunas veces ese uso pasa por dar espacios donde la gente pueda refugiarse del calor, y muchos de estos lugares aún están siendo muy calurosos porque carecen de espacios con árboles donde la gente pueda estar. Y en términos de Alejandra, rentabilidad, ¿sí? Alejandra, te comento que van 20 minutos. Perfecto. Y en términos de rentabilidad también tenemos algunas dudas, han sido intervenciones sumamente costosas. Han aparecido ciertos conceptos que vale la pena reflexionar. Por ejemplo, se les ha llamado corredores biológicos. Y aquí creo que hemos cometido un error. Los corredores biológicos tienen una definición, y que son aquellos espacios, ecosistemas que conectan la ciudad, que conectan distintos ecosistemas que quedan fuera de la ciudad y que incentivan a que una serie de fauna pueda desarrollarse como si estuviera en un ambiente natural. Yo creo que estos son lugares parte de la infraestructura verde, pero no necesariamente les podemos dar una significancia ecológica. Y también creo que es interesante analizar los materiales que se han utilizado. ¿Son materiales sostenibles? ¿Son materiales que se obtienen de una forma que no estén degradando el medio ambiente? Bueno, al analizar estos espacios, al analizar el tema de la sostenibilidad, creo que la primera conclusión que pudimos sacar es tratar de obtener una definición sobre qué es un área verde sostenible. Y llegamos a la conclusión que un área verde sostenible tiene que ser un espacio multifuncional, no solamente estar basado en un concepto, como en este caso ha sido la reducción del agua, sino que tiene que interactuar y tiene que considerar lo social, lo económico, lo medioambiental, desde varias aristas, para que preste la mayor cantidad de beneficios y mitigue la mayor cantidad de efectos nocivos que hemos producido en el ambiente. Por eso debe cumplir un área verde ciertos requisitos clave. Creo que es vital la reducción de temperatura. Un área verde sostenible tiene que tener como eje principal la reducción de temperatura, que es uno de los grandes problemas que enfrentamos. El uso eficiente del agua, la captación de contaminantes, que es una de las funciones que la vegetación puede otorgar, la disponibilidad de elementos, refugio y vía de circulación para la fauna, y también un uso sociocultural. La gente encuentra en las áreas verdes espacios para el descanso, la recreación y la vinculación social. En Chile, las áreas verdes se han ido desarrollando y se ha ido trabajando el concepto de la sostenibilidad, pero no tenemos bien claro el camino para recorrer. Creo que no hemos planteado metas claras de cómo deben ser las áreas verdes, y los distintos proyectos han ido mostrando distintas aristas de este gran tema que es la sostenibilidad. Hemos hecho acciones de bien baja escala.
no hemos buscado la interconectividad entre las áreas verdes para generar una red de infraestructura verde que, sumado a todos estos espacios, generen un efecto real en el cambio climático. Los pequeños parches que se han intervenido difícilmente van a tener un impacto si no están interconectados entre ellos. Los beneficios que se persiguen con las áreas verdes estaban dados principalmente en el tema de la reducción de la mantención y la reducción del consumo de agua. Esto ha sido el gatillante de lo que ha generado el cambio, pero creo que nos hemos olvidado de otros factores que son igualmente importantes y que prestan otros servicios también ambientales y relevantes dentro de la sostenibilidad. Queremos hacer algunas recomendaciones con respecto a cómo seguir adelante. Primero, la sostenibilidad debe ser abordada desde una forma multifactorial. No nos podemos quedar solamente con los problemas de sequía o con algunos ítems que tenemos que solucionar. Creo que cualquier proyecto tiene que ser abordado desde las 3 ejes de la sostenibilidad. Las áreas verdes deben estar conectadas, debemos trabajar, los distintos municipios deben buscar esa conexión de las áreas verdes porque el efecto macro es multiplicador y es mucho más efectivo de lo que pueden hacer iniciativas aisladas. Un área verde sostenible debe buscar adaptarse y responder a las necesidades del medio. Y en este punto tenemos que tener claro que la única necesidad no es la reducción de agua. Tenemos una necesidad social, tenemos una necesidad de las personas de estar con la naturaleza, de tener contacto, de tener la posibilidad de hacer actividad física. Un área verde sostenible debe poder proyectarse en el largo plazo. Tenemos que tener un plan que permita que estas áreas se mantengan y eso es parte de usar bien los recursos, en hacer estrategias que puedan mantenerse. El dónde se ubiquen, sí importa. ¿Dónde vamos a gastar los recursos? Sí importa. Los recursos no son infinitos y quizás aquellos recursos más grandes tenemos que hacerlo en aquellos lugares, en parques y jardines, donde la gente los pueda aprovechar. Tenemos que evaluar qué se está gastando los recursos y qué efecto están produciendo, porque a mayor escala, a mayor tamaño de las áreas verdes, sin lugar a dudas los beneficios sociales y ambientales son mucho mayores. Las áreas verdes sostenibles tienen que estar sujetas a prueba, tenemos que incentivar el que se evalúe lo que estamos haciendo. No podemos creer que es sostenible sin evaluarlo. No vamos a avanzar en términos de sostenibilidad si no evaluamos las acciones que vemos y buscamos una ruta que nos permite ir mejorando los errores y haciendo acciones que sean cada vez más eficientes. Creo finalmente que no todo debe llamarse sostenible. Algunas veces hemos manoseado un poco este término. Creemos que porque es verde es sostenible. Y esa simplicidad del sistema no nos permite avanzar en las líneas correctas. Tenemos que evaluar y entender bien el concepto de la sostenibilidad y hacer acciones concretas que nos lleven a un desarrollo urbano sostenible y que nos permita enfrentar los desafíos del cambio climático que hoy nos están golpeando la puerta y nos están mostrando que ya nuestra forma de actuar ya no da para más y que tenemos que actuar hoy. Muchas gracias, Alejandra. Muy clara y lúcida tu presentación. Ahora vamos a dar paso a nuestros panelistas. Vamos a comenzar con Sonia Reyes, Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana. Adelante, Sonia, tienes 8 minutos. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora soy Seremi, pero toda la vida he sido ecóloga, bióloga y he trabajado bastante en áreas verdes urbanas, así que leer primero el trabajo ha sido extremadamente grato. Mis felicitaciones a Alejandra y Nicolás, no solo por la excelente revisión bibliográfica y por construir un marco conceptual que está basado en los avances de la discusión contemporánea. Es decir, partir con ese gráfico de los límites del crecimiento creo que ya nos avanza como varias décadas de lo que suele ser la discusión en estos temas. Los felicito por el trabajo, el desafío era grande de responder la pregunta que ustedes mismos se plantean respecto a cuáles criterios o características permitirían definir un área verde como sostenible. Y luego
aplicar esa respuesta o entregar esos lineamientos concretamente a áreas reales que nosotros conocemos de nuestra ciudad. Voy a referirme exclusivamente a la región metropolitana porque así está planteado el trabajo. No obstante, creo que también es una inspiración para otras regiones que tienen realidades bien distintas, climas distintos y que pueden también, y además son más chicas, porque todas las ciudades, la gran extensión de Santiago, por ejemplo, dificulta la conectividad. En otras ciudades es mucho más fácil. Quisiera destacar primero, recomendar la lectura a todos quienes están por la referencia, la cantidad y calidad de las referencias bibliográficas. Segundo, felicitar y también destacar el análisis respecto de los atributos sociales, ecológicos y económicos de las áreas verdes, el tratar de entender integralmente el concepto de sostenibilidad en cuestiones bien concretas, un poco poniendo a prueba, como cerraba Alejandra en su presentación, esta idea de que sostenible es simplemente regar menos. No, claramente no. Hay que ver, sostenible es también que sea un espacio grato, un espacio que incremente el bienestar de las personas y de todas las personas, de todas las edades, de todas las actividades, no solo las personas que pasan en auto o en transporte público viendo de lejos una rotonda o un bandejón. Son espacios para vivir. Lo mismo se aplica a la ciudad, digamos, una ciudad sostenible es una ciudad para vivir, para habitar y para que cada persona se pueda desarrollar. Y en eso también hay muchísimas referencias en el trabajo respecto a la importancia, al impacto en el bienestar. Y también las variables económicas. La variable del empleo es generalmente dejada como un poco de lado, como alejada en estos temas. Sin embargo, no es menor. Y desde mi opinión, si nosotros tenemos áreas verdes que requieren muchísima mano de obra, eso no es tan mal, porque muchas personas necesitan trabajos, y estos trabajos son trabajos verdes, trabajos que contribuyen al bienestar de todos los demás, de todas las demás personas. Hay trabajos muy lindos respecto del vínculo que se genera entre trabajadores de áreas verdes, que tienen poca calificación profesional, sin embargo, debido a su intenso trabajo de cuidado, nivel de jardinero, de limpieza, lo que sea, en ese nivel de trabajo desarrollan un vínculo con el área y desarrollan innovaciones en la mantención que son súper significativas. Y eso es solo por conocer sus espacios. Es una línea que no voy a desarrollar, pero que creo que hemos dejado muchas veces de lado. También en la dimensión económica aportan, yo creo, a la discusión de, claro, solo ahorrar agua es economizar. Resulta que hay muchas más formas de economizar. Y quizás, y aquí hay que ser también más audaz, si yo voy a gastar agua y supongamos que es extremadamente cara, ¿con qué lo comparo? O sea, puedo gastar el agua en regar un césped versus gastarla en lavar el auto. Puedo gastar el agua en el riego de un área verde que tiene muchos árboles que requieren riego. ¿Por qué? Porque lo que voy a cosechar es evapotranspiración, es rebajar las temperaturas, es sombra, es bienestar y belleza. Cada litro de agua me va a rendir muchísimo. Entonces también poner el litro de agua que se ocupa en regar áreas verdes al mismo nivel de un litro de agua que se usa en lavar pavimento o simplemente se derrocha, creo que es un error. También aquí hay una línea. Y agregar, esto no es porque crea que le falta algo, yo creo que el trabajo es un gran aporte, solo que echa a volar también y dan ganas de meterle más. Avanzar un poco más. Yo creo que para las políticas públicas definitivamente es un aporte gigante y eso lo podemos conversar como más en detalle. Pero también últimamente en la literatura se ha desarrollado el concepto de las contribuciones recíprocas de los ecosistemas y los seres humanos. No, porque estamos acostumbrados a hablar de los servicios ecosistémicos como esos beneficios que salen del área verde y van a la población. Bueno, cuando las personas, las comunidades, nosotros recibimos esos beneficios,
nos dan deseos de cuidar esa área verde, nos dan deseos de construir más áreas verdes. Cuando vemos la cantidad de aves, de insectos, de mariposas que visitan los parches de vegetación nativa, nos dan ganas de poner más vegetación nativa, y yo en mi trabajo veo muchas organizaciones pequeñas de junta de vecinos, de comunidades que luchan por recuperar espacios y plantar flora nativa. ¿Y por qué? Porque quieren tener toda la biodiversidad, no solo porque quieren tener sombra, por algo más, no solo por el beneficio directo, sino porque ese vínculo entre las personas que vivimos en espacios llenos de concreto, de ruido, ese vínculo con espacios naturales que nos recuerdan de dónde venimos como especie, es un vínculo extremadamente fuerte. Yo creo que ustedes dan aquí, bueno, y les invito a discutir cuánto estas áreas que ustedes entregan muy claramente lineamientos de su sostenibilidad en términos de beneficios sociales y ambientales, también son áreas en donde cultivamos esas relaciones recíprocas y logramos que la sociedad no vea las áreas verdes solo como un accesorio, como algo que es obligatorio, porque la Ley General de Urbanismo dice que tiene que haber un 10% de área. No, como algo que todos necesitamos, todas y todos, y sobre todo reivindico también el valor de los árboles como elementos centrales de estos ecosistemas. Las ciudades son artificializadas, son antrópicas. Nuestras áreas verdes, entonces, van a tener elementos naturales, pero también van a tener elementos que vienen de otro ecosistema. A lo mejor vamos a tener que estar agregando suelo, qué sé yo, pero tenemos materiales, tenemos residuos orgánicos, podemos construir suelo. Y el área verde, suelo, planta, agua, o agua, planta, suelo, como ustedes quieran, pero los tres elementos. Y eso, felicito a los autores, y espero que la conversación y las preguntas se dirijan en esta dirección. Y muchas gracias por invitarme a comentar. Muchas gracias, Sonia. Hablaste justo 8 minutos, así que se agradece la consideración. Ahora damos paso a Alexis Vázquez, académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Te escuchamos, Alexis, y te recuerdo que también tienes 8 minutos. Aprovecho de comentar a la gente que pueda hacer sus preguntas por el chat. Vamos a tener un momento para responderlas. Adelante, Alexis. Muchas gracias, Andrés. Hoy, primero felicitar a Alejandra y Nicolás por el trabajo. La verdad es que disfruté mucho leyéndolo y creo que es una tremenda contribución al debate público, pero también científico. Así que yo creo que es algo bien, bien valioso lo que estamos celebrando hoy día y comentando, ¿no? También aprovecho de agradecer al Centro UC de Políticas Públicas por la invitación a comentar esta investigación o documento. Y también, por supuesto, siempre es un placer ver a colegas, ¿no?, de esto, a Sonia y a Martín, que hace tiempo no nos veíamos, así que les saludo también. Yo quisiera referirme a dos puntos que me llevó a reflexionar el documento, ¿no? Y los quisiera poner aquí para la discusión. Primero, lo importante que es la idea del tiempo o del futuro, más bien, en esta idea de sostenibilidad, ¿no? Y eso me lo hizo reflexionar de manera importante su trabajo, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático, es algo que se va a exacerbar en el futuro, los efectos adversos. Entonces eso me hace pensar también al revés, ¿no? Es decir, para estas condiciones actuales, ¿no?, de lluvias torrenciales o de extremo calor que esperamos para el verano, el momento más adecuado para plantar y diseñar áreas verdes para las condiciones actuales fue hace 20 años, ¿no? Y por lo tanto, lo que estemos haciendo en áreas verdes, en términos de diseño, de selección de especies, hoy tiene que ser adecuado para los próximos 20 años o 30. Ahora, respecto a eso tenemos un gran problema. ¿Cómo vamos a estar en términos
climático, temperatura, lluvia, demográfico, económico en 20 años, no tenemos idea. Podemos tener buenas suposiciones basadas en evidencia científica, pero incluso la mejor ciencia del mundo nos dice que hay un alto nivel de incertidumbre. En los próximos años vamos a haber subido 1.5 grados, algunos escenarios dicen 2 y algunos 3. ¿Cómo van a estar preparadas nuestras ciudades? ¿Qué tipo de espacios verdes va a soportar esas condiciones? Y yo creo que aquí surge la importancia de algo que ustedes plantean en el documento, que es esta mirada estratégica de los espacios verdes en las ciudades. Y que nuestra institucionalidad y regulaciones ya está apuntando hacia allá, ¿no? Dice, necesitamos sistemas de infraestructura verde, necesitamos planes de infraestructura verde, que nos dan esta mirada estratégica de largo plazo, pero que nos permite también ir adaptándonos a condiciones de incertidumbre. Ahora, ya tenemos alguna experiencia en estos planes de infraestructura verde, tenemos el plan de infraestructura verde de Coronel, que quizás es el más antiguo en Chile, tenemos en Yanquihue, y nosotros aquí en el 2018 empezamos con el plan de infraestructura verde para Santiago, Santiago más infraestructura verde, pero por supuesto que necesitamos que todas las ciudades, desde las más pequeñas a las más grandes, tengan sus planes de infraestructura verde para dar esta visión de conjunto que nos mencionaba Alejandra en su presentación, ¿no? Ahora, también tenemos que ser honestos, ¿no? Y en términos de los desafíos que se nos vienen, que ustedes lo plantean también en su documento, ¿no? Los desafíos pendientes. Creo que si vamos a hacer planificación estratégica, adaptativa y flexible, vamos a enfrentar un montón de desafíos. Nuestra institucionalidad, normativa y gobernanza tiene que moverse hacia una mayor agilidad, mayor flexibilidad. O sea, esta rigidez que tienen, por ejemplo, los instrumentos de planificación territorial, que se diseñan muy estrictamente y que es muy difícil modificarlo, a lo mejor no nos va a permitir adaptarnos a los cambios para tener mejores sistemas de infraestructura verde en el futuro, ¿no? Ese es el primer punto que me gustaría tocar, ¿no? Y hacer énfasis también en lo vulnerable, por lo tanto, que son nuestros espacios verdes actualmente para este futuro incierto. Ustedes saben que, por dar un dato, el 87% de las especies de arbolado urbano en Santiago son exóticas y que provienen de bioregiones donde hay mucha lluvia. Y si en este momento sufren, ¿qué va a pasar en 10 o 20 años? ¿Vamos a tener que reemplazar el arbolado urbano? ¿Qué va a pasar con nuestras grandes avenidas arboladas en 5 o 10 años? ¿No? Ese es el primer punto que me gustaría tocar. El segundo tiene que ver con esto de lo que se entiende por sostenibilidad y cómo se manifiesta en el diseño, ¿no? Y aquí Alejandra y Nicolás nos muestran que esta idea de sostenibilidad está muy asociada a la escasez hídrica, ahorro de agua y privilegiar diseños con menos vegetación. Ahora, este discurso de sostenibilidad y el diseño de plazas duras, todos sabemos que partió hace 10, 20 años en los barrios vulnerables. Estas plazas duras se ven ya hace décadas bajo el discurso, por ejemplo, de la seguridad o bajo el discurso de la poca mantención. Como no hay recursos para mantención, en los barrios pobres hacemos plazas duras. Y si ahora corremos el riesgo de que se superpone este discurso mal entendido de sostenibilidad, que en realidad este discurso de sostenibilidad y estas intervenciones que vienen desde esa mirada vayan produciendo más inequidades, vayan produciendo más plazas duras en los barrios vulnerables, ¿no? Y por supuesto que lo que vamos a ir produciendo son más desiertos urbanos en barrios vulnerables que están o van a estar menos adaptados al cambio climático y van a sufrir más sus consecuencias. Por ejemplo, las olas de calor. ¿Mm?
Entonces, yo creo, ahí llamo la atención sobre que para hablar de sostenibilidad en los espacios verdes hay un imperativo de justicia ambiental. No se nos puede olvidar. En el foco de la sostenibilidad también está la equidad social, intrageneracional e intergeneracional. Entonces, ese imperativo es súper relevante porque puede ser que este discurso de sostenibilidad mal entendido vaya a exacerbar las inequidades en nuestras ciudades. Muchas gracias otra vez por la invitación y por el tremendo trabajo, Nicolás y Alejandro. Muchas gracias, Alexis, por la reflexión que nos compartiste. A continuación, escucharemos a Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades. Adelante, Martín. Te avisaré cuando estés en los 8 minutos. Gracias, voy a poner a ver si aquí vamos a poner un cronómetro también para ayudar. Oye, muchas gracias por la invitación. Gracias a Alejandro y Nicolás por el extraordinario trabajo. Cariños también a todos, a Alexis, a Sonia, a Andrés también panelista y a quienes nos están escuchando. Me encanta el trabajo porque de alguna forma nos pone un poco esta pregunta de qué entendemos por éxito en el tema de las áreas verdes y nos hace cuestionar hacia dónde debemos ir. Muchas veces con buenas intenciones tratamos de ir hacia un camino. Lo recuerdo muy bien en ese momento cuando muchas de estas iniciativas se implementaron, un tiempo bastante récord de este cambio de paisajismo, en momentos donde hasta el mismo presidente recién asumido anunciaba que era posiblemente que se iban a hacer cortes en el agua, algo bastante inédito en una condición como Santiago y que llevó a, sobre todo a aquellas comunas del sector oriente de la capital a tomar medidas bastante drásticas. Yo era en ese momento director del Parque Metropolitano, también era parte de la Junta de Vigilancia del canal ahí del Mapocho y por lo tanto también me tocó ver también desde cerca las metas que se tenían que generar justamente para poder generar un ahorro de agua en el momento donde era realmente una situación realmente crítica. A mí me gustaría comentar sobre todo de mirar también un poco, porque creo que es bonito el trabajo y cómo se ha ido avanzando y celebro este tipo de instancias de cómo hemos avanzando en el tipo de áreas verdes que estamos haciendo. Yo me sumo a las palabras de Alexis, creo que tenemos un tremendo drama. Aquí vimos algunos casos en comunas que tienen hartos áreas verdes y el drama que están viviendo comunas con bajas áreas verdes y además comunas, muchas de ellas con diferencias de temperatura, días de calor abismantes y con muy pocos espacios, tanto en las calles como también espacios para construcción de nuevos parques de áreas verdes. Entonces, hay un desafío ahí de cómo reforestamos aquellas comunas que simplemente es titánico, ¿ah? Es titánico y probablemente, al menos a mí, como arquitecto, como quien también ha estado vinculado a los temas de parques, algo que me quita un poco el sueño de ver de qué forma somos muy creativos y tratamos de empujar un cambio en la cobertura vegetal, sobre todo en aquellas comunas con mayores déficits de cobertura. Yo quería también tener una mirada propositiva con respecto a cosas interesantes que se destacan en el artículo y algunas otras que creo que son complementarias, que un poco también creo que pueden responder a parte de las preguntas que comentaba Alejandra. Lo primero es que hoy día en Chile y no muchos países en el mundo, y con todas las imperfecciones que podría tener, hoy día tenemos una política nacional de parques urbanos, una política que tiene uno de los dentro de los objetivos principales justamente el medio ambiente, la resiliencia y el cambio climático, y que define ahí una serie de iniciativas, una serie de principios que debiesen orientar la gestión de los parques urbanos. Eso no es solamente buenas intenciones, sino que se ha pensado, y es algo que lidera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hace un tiempo, liderar una serie de acciones en cada uno de estos elementos. Creo que debiésemos sentirnos orgullosos como país de tener una política que además debiese ser actualizada en forma periódica y que todos estos elementos que está planteando Alejandra y Nicolás justamente debiesen ser parte de los principios. Porque así como se define, ¿cierto?, que es importante el concepto de los árboles, la cobertura vegetal, que sea parte integrante de la definición de áreas verdes, eso es algo que necesitamos regenerar un pacto
A mí como encargado nacional de parques urbanos del MIMBU también me tocó lidiar con eso, donde la visión de lo que es un parque, de lo que no, de repente muchas veces con buenas intenciones de generar mucha infraestructura, terminan empujando parques que justamente van en la dirección correcta, o sea, incorrecta de lo que necesitamos. Entonces, creo que la Política Nacional de Parques Urbanos debe ser un documento que ojalá año a año vaya sumando más personas como quienes estamos hoy día acá y que estudios como los que se están haciendo puedan orientar ese trabajo. Lo segundo que quería comentar, reforzar, primero a que lean el artículo todos que están viendo esto, y me pareció interesante destacar la experiencia en Melbourne, ahí de la estrategia de deforestación. Yo tuve el privilegio de trabajar en Melbourne y trabajar bastante de cerca justamente con el equipo de la ciudad de Melbourne que lidera esta estrategia de deforestación. Ahí, bueno, no voy a repetir un poco lo que aparece en el artículo, pero es bien interesante todos los elementos que ahí se destacan. Creo que también es interesante cómo el análisis de la vida útil de los árboles llevó a movilizar a no solamente las instituciones, sino que muchas personas. Sistemas que supuestamente iban a ser técnicos para poder tratar de fiscalizar y hacer seguimiento de los árboles se transformaron en una forma de comunicarse en Melbourne, donde a los árboles se les asignó un correo electrónico y a diferencia de lo que pensaban las personas que le iban a solamente informar sobre los problemas de los árboles, la gente le empezó a hablar a los árboles, les escribía correo en las mañanas para saludarlos, para agradecerles, en fin, tener como una conexión. Entonces se generó ahí en Melbourne entre esta angustia de perder los árboles y por otro lado estas herramientas técnicas de seguimiento, una vinculación maravillosa. Hoy día además tienen programas de ciencia ciudadana, me tocó ver el análisis que hacían, también todas las experimentaciones que han hecho ellos de plantas que son como semiparásitos, ahí, ¿cómo se llaman? Los muérdagos, no sé cómo, ahí si hay algún ingeniero forestal quizás me va a retar con mis definiciones, pero básicamente han estado explorando también cómo la ciudad, sobre todo en algunos momentos del año, es capaz de también ampliar esa cobertura vegetal en momentos donde muchos de los árboles pierden las hojas. Creo que también, también, o sea, más que se destaca, despertó también muchos cambios normativos y medidas muy restrictivas en el tema de los árboles. Creo que aquí hay oportunidades públicas gigantescas. Creo que también recomendar también, nosotros como Corporación Ciudad hicimos con la Fundación Mi Parque una guía de buenas prácticas de eficiencia hídrica, porque la verdad es que las soluciones están ahí, lo que mostraba la Alejandra, el trabajo de Nicolás, hay muy buenos ejemplos de esto y necesitamos inventar la rueda, hay que replicar eso, hay buenas ordenanzas que están hoy día en pie, hay buenos ejemplos de diseño, hay guías, se sabe cómo hacerlo, eso era algo que a un par de años eso no teníamos nada en Chile, así que los invito ahí a meterse a miparque.cl, a la Corporación Ciudades también a revisar esa información. Creo también que es interesante un poco lo que planteaba Alexis con respecto al tema de la planificación urbana. Hoy día sabemos que se demoran en promedio 7 años en un plan regulador en poder llegar a ver la luz, si todo sale bien. Hay planes reguladores que han quedado ahí congelados por años, muchas ciudades que hoy día ni siquiera cuentan con planes reguladores. En promedio tienen 21 años de desactualización muchos de los planes reguladores. Entonces, realmente ahí, claro, la planificación urbana en Chile no nos está ayudando a armar esta infraestructura verde, estos planes, sino que muy por el contrario, son más bien como una especie como de freno mano cuando debiésemos avanzar mucho más rápido. Ahí también poner en conocimiento el trabajo que estamos haciendo en la corporación con estos planes de ciudad. Estamos tratando que ojalá cada ciudad en Chile, sobre todo las ciudades más pequeñas, intermedias, puedan generar estos planes de ciudad donde los temas medioambientales y las áreas verdes sean un eje central. No solamente, como decía Alejandra, como elementos aislados, sino que en una estrategia. Pero que esa estrategia no solamente se lleve a grandes sueños, grandes intenciones, sino que también pueda ser basada a proyectos en un pacto ciudadano para tratar de empujar esta agenda a verde. Aquí ya está funcionando la alarma, así que con esto me callo y disponible ahí para las preguntas después. Muchas gracias, Martín. Ahora vamos a darle un pequeño espacio a Alejandra y Nicolás si quisieran comentar respecto a alguna de las reflexiones de nuestros panelistas, brevemente, si quisieran acotar algo, somos todos oídos. Dale, Nico, sí, yo sé que tú Sí, tienes súper. ahí algo. En primer lugar, bueno, muchas gracias al Centro de Políticas Públicas, me había tocado hablar, así que le agradezco la invitación. También le agradezco mucho el feedback a Sonia, a Alexis y a Martín, con su interesante reflexión y
Y qué bueno que les haya gustado, qué bueno que crean que efectivamente es un aporte. Y quisiera comentar dos puntos, y sobre todo creo que es un elemento central que puedo ver en las tres presentaciones, en las tres feedbacks. Y por mi naturaleza y por la forma en mi profesión de abogado, la forma en que toda esta discusión toma forma en los instrumentos normativos, la estructura normativa. Y creo que hay una gran oportunidad y hay una gran esperanza. Y yo hablo en ese sentido de los medios de implementación. ¿Y por qué ocupo ese término? Porque es el término que ocupa, y aquí es donde creo que viene esta gran esperanza, la estrategia climática a largo plazo, la ley marco de cambio climático. Por un lado, estamos constantemente destacando la importancia y la relevancia que tienen las áreas verdes, más allá de lo que tuviese esa primera mirada, ¿cierto? Podemos identificar sus valores en la salud de las personas, el índice de bienestar territorial, todo esto, incluso como dice Alexis, lo que se denomina como la justicia climática. Bueno, y relevamos y todo en este demo queremos estar de acuerdo en que las áreas verdes juegan un rol bastante más fundamental del que en una primera mirada se le pudiese dar. Bueno, entonces yo digo, si tiene esa mirada, si tiene esa importancia, ¿por qué no lo podemos, cómo lo podemos integrar en la cantidad de instrumentos normativos que vienen? Y esto lo hemos discutido con la Sonia, yo creo que viene una oportunidad gigantesca a futuro con los planes regionales de descontaminación, con los planes comunales de descontaminación, poder incorporar las áreas verdes como un elemento central. Si estamos hablando de las NDC, los informes de National Determined Contributions, que tenemos que informar. Bueno, ¿cómo podemos incorporar el aporte que hacen esta captación y secuestro de CO2 las áreas verdes? ¿Las podemos incorporar dentro de nuestras cifras? No la podemos incorporar. Y al incorporarlo dentro de este marco normativo, nos pone desafíos, como dice Martín, porque los marcos normativos son rígidos, son difíciles, pero a la vez yo creo que es una gran oportunidad. Y yo soy de la idea de que, por ejemplo, los principios, y aquí es una invitación a todos los presentes y a los auditores a estudiar la ley de marco cambio climático, que está redactada de una forma bien amable, y que establece ciertos principios, y establece principios científicos, establece principios de financiamiento, de revisión, de participación comunitaria, y yo tengo la esperanza de que estas nuevas áreas verdes sostenibles sean un elemento, un pilar fundamental de ese trabajo que estamos haciendo a nivel nacional, regional y comunal en abordar el cambio climático. Espero también, aquí tengo la estrategia climática a largo plazo, simplemente lo anoté porque lo conversamos la otra vez con Sonia, los planes de infraestructura ecológica al 2030. También es una oportunidad gigantesca. Y finalmente, respecto a Corporación Ciudades, simplemente yo siempre trato de destacar el índice de bienestar territorial, y es simplemente este estudio que hicieron de Atlas de Bienestar Territorial, que a mí uno de los elementos que me parece súper interesante es que ustedes presentan en el fondo la superexposición de capas en la región metropolitana, y dicen, bueno, esta es la capa de temperatura, esta es la capa de servicios de cultura, servicios de deporte, y si no me equivoco, de salud. Y uno cuando lo superpone todo, uno se da cuenta que las áreas verdes tienden a agrupar y tienden a acercar todos esos otros beneficios, tienden a tener centros de salud cerca, tienden a tener centros de deporte cerca, tienden a bajar la temperatura. Y eso lo retrotraigo a los tres pilares de sostenibilidad. Eso para mí es un indicativo de que pareciera ser de que efectivamente al momento de desarrollar áreas verdes sostenibles, se atrae y se puede lograr esa conjunción de estos tres pilares. Eso, muchas gracias a todos por su invitación. Muchas Me gracias, gustaría, Nicolás. no Adelante, sé si hay Alejandra. tiempo, sí, me gustaría también comentar, muchas gracias por los comentarios. Estoy muy de acuerdo en lo que dice Sonia, Alexis y también Martín sobre lo que nombran de justicia social, sobre el bienestar social. Yo soy una convencida que el principal aporte de las áreas verdes, por lejos, es los beneficios sociales. Me cuesta pensar en otra infraestructura urbana que preste tantos beneficios a la sociedad como las áreas verdes. Y creo que nos hemos ido jugando el tema de las áreas verdes por lo ambiental, que sin duda tiene sus beneficios, pero creo que los beneficios sociales los superan con creces. Por eso cuando, y lo que motiva un poco este trabajo es ver que las áreas verdes se redujeron al problema del consumo de agua. Creo que es no entender el real aporte que tiene. Y yo creo que las iniciativas o los cuantiosos recursos que se gastan de repente en remodelar unos pequeños parches, unos bandejones, unos triángulos que quedan, nos llevan a pensar, a ver, si los recursos son acotados,
maximicemos los beneficios sociales, juntémonos todos, busquemos aquellos espacios. Y como hay tanta gente de municipalidades hoy día que están aquí atendiendo el seminario, yo creo que los invito a reflexionar. ¿Ah? ¿Cómo maximizar el uso, la cantidad de beneficios sociales con los recursos que tenemos en áreas verdes? Y lo que me llamó la atención también que dice Sonia, que también me adhiero completamente en términos de trabajo, a mí me llama mucho la atención esta como necesidad de reducir la mano de obra. Creo que somos un país que todavía tiene problemas de pobreza y de empleo, y fíjense que yo lo encuentro un beneficio que haya posibilidad de trabajo. No sé por qué estamos tan abocados a que haya menos mano de obra en las áreas verdes, cuando las áreas verdes entregan un trabajo a unas personas que quizás no consiguen otro trabajo. Entonces ahí también hay un beneficio social. La invitación con el paper, que todavía tiene mucho, mucho por avanzar, yo creo que es como una primera reflexión, es que pensemos las cosas que hacemos, que salgamos un poco del marketing de los conceptos, o como dicen algunos, los calmantes de conciencia, de creer que pongámosle sostenible y quedamos tranquilos de que estamos haciendo algo. Yo creo que el problema que tenemos es tan grande de cambio climático, de inequidad social, que de verdad hay que ser súper responsable en las labores que hacemos y trabajar consciente en este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Alejandra. Ahora vamos a dar un espacio para poder responder las preguntas del público, que agradecemos su participación, nos han hecho llegar sus comentarios. Y a raíz de la exposición de Alexis sobre equidad y justicia ambiental, surge una pregunta de qué alternativas tienen las comunas de menos recursos para enfrentar este desafío. ¿Qué- Andrés, no sé si hay algún orden Sí, que nos quedamos todos pendientes. Alexis, no sé si quieres tomar tú la palabra o Alejandra. Puedes partir tú, Alexis. Bueno, sí. Mira, lo primero es decir que, que cualquier tipo de intervención en comunas de bajo ingreso es difícil y en barrios vulnerables también. Yo siempre pongo el ejemplo que para mi gusto se podrían ejemplificar como pacientes en cuidado crítico, ¿no? Que tienen problemas en varios órganos y de varios tipos, ¿no? Entonces, que requieren una atención especial y particular, focalización. Y uno de los grandes problemas es la dotación de espacios verdes, pero también lo hay otros, la inseguridad, la falta de oportunidades laborales, el acceso a la vivienda, a una vivienda digna, ¿no? Entonces, lo primero que recomendaría yo ahí es que cualquier tipo de intervención tiene que intentar atacar varios de esos problemas al mismo tiempo. Entonces, justamente cuando hablamos de recomponer los espacios verdes o crear más espacios verdes, también habría que, por ejemplo, vincularlo con oportunidades de empleos verdes, como decía aquí Alejandra, ¿no? O con oportunidades de educación ambiental o de cuidados de niños mientras su madre, sus padres trabajan, ¿no? eh, con educación, con seguridad. Entonces, yo creo que esa sería mi primera recomendación, a hacer un enfoque multisistémico, porque estos barrios tienen múltiples necesidades, ¿no? Y creo que una alternativa tiene que ver con una que yo he visto que surge efecto y tiene éxito, es con una organización desde abajo. Normalmente hemos visto en nuestras investigaciones que surgen iniciativas comunitarias para la mantención, protección o creación de espacios verdes frente al déficit estatal. Es decir, donde hay municipios que no llegan, donde hay proyectos públicos que no llegan, menos los privados, la sociedad civil se está organizando, está creando iniciativas de huertos comunitarios, de plazas comunitarias,
eh, que están resultando bastante exitosas, no están exentos de problemas. Ahí lo que yo diría que, por ejemplo, desde el municipio se crearan programas o incentivos para apoyar estas iniciativas, porque lo que hemos visto es que enfrentan tantos problemas que normalmente duran como 3, 4 años por falta de recursos, por falta de reconocimiento legal. Entonces, si hay un municipio que tiene recursos limitados para gestionar o mantener los espacios verdes y ve esta iniciativa, sería bueno que las pusiera en valor, las incentivara, acompañara, ¿no? Y promoviera. Eh, hay varias otras ideas. Aquí también le puedo compartir luego un artículo que escribimos sobre espacios verdes en barrios vulnerables y las alternativas que hay, ¿no? Pero creo que esa podría ser una de las ideas. Y lo otro, tomando, quizás lo dejo planteado al próximo panelista, estamos con esta idea de la reducción de costos, que no hay que gastar tanto en espacios verdes, que la creación de espacios verdes es caro, que la mantención es cara. Pero como decía Sonia, yo creo que hay que cambiar un poco el chip, tenemos que cambiar nuestro discurso, tenemos que poner esto en la agenda como una inversión, ¿no? A nadie le duele gastar miles de millones de pesos en un sistema de alcantarillado, pero sí en un parque o en corredores biológicos. ¿Por qué? ¿No? Entonces yo creo que tenemos que pensarlo como una inversión y que no sea lo primero que recortamos. ¿Mm? Gracias, Andrés. Muchas gracias, Alexis. Si algún panelista quisiera complementar, Yo Sí, yo súper... quisiera... Por Perdón, favor, por favor. ya, Sí, gracias. saltamos todo. adelante, Sonia. Sí, sí, aprovechan, tal como plantea Alexis, está súper clara la importancia de las iniciativas comunitarias y también juntando con lo que decía acertadamente Alejandra, los beneficios de las áreas verdes, de la dimensión de las áreas verdes dentro de las ciudades son sociales, son beneficios sociales, son áreas para los seres humanos. Entonces, eso también se vincula con cuál es la alternativa para municipalidades que tienen pocos recursos, poco espacio o pocas capacidades de mantención o de creación de áreas verdes. La comunidad. Las comunidades, las organizaciones que se reúnen y construyen áreas verdes. Hay programas hoy día en el Estado que permiten postular a las organizaciones en el Ministerio de Vivienda, los diferentes programas que van al mejoramiento de los barrios. En el Ministerio de Medio Ambiente están los fondos de protección ambiental, hay concursos extraordinarios este año. En el Ministerio de Desarrollo Social hay iniciativas que tienen que ver con personas mayores, etcétera. Los centros de cuidado que se están construyendo ahora. Entonces, las organizaciones conocen estas líneas y lo que sí creo que quizás son, si existe todavía la pregunta, que quizás son poco conocidas. No obstante, hay mucha postulación y quizás en las municipalidades a las que les falta información sobre cómo obtener estos recursos, yo creo que hay que buscar por ahí. Quizás contactarse con sus secretarías regionales, ministeriales y incrementar esos fondos, porque yo veo que esos, o sea, la experiencia aquí en la Seremi de Medio Ambiente es que son fondos súper bien gastados. Las organizaciones no solo construyen lo que prometen construir, sino que además le agregan mucho más y lo mantienen con mucho cariño por años y años. Entonces, esa además consolida y reconstruye el tejido social en barrios que, como son vulnerables, también están sujetos a muchas violencias, a mucha carencia. Entonces, creo que a ese hay que apoyarlo más. Invito también, conozco mucha gente joven que trabaja voluntariamente en organizaciones que apoyan este tipo de desarrollo. Eso es una enorme energía social que podemos orientar y podemos contribuir al desarrollo. Y no quiero, por favor, que quede la idea que eso es para reemplazar la labor del Estado. No, el Estado tiene obligaciones con todos sus ciudadanas y ciudadanos, pero además nosotros podemos como personas contribuir enormemente pensando en ese futuro para el cual debemos construir estas áreas verdes que estamos sembrando o diseñando ahora. Muchas gracias, Sonia. Con tu reflexión aprovechaste de responder varias preguntas del público, así que se agradece dar esa respuesta.
Bueno, ahora un último comentario de Alejandra, Nicolás, y aprovecho de comentarles algo que se ha repetido harto en el chat sobre la participación ciudadana en estos procesos. ¿Cómo lo ven ustedes? Si pueden abordar brevemente esa patita también para abordar las preguntas del público. Mira, a mí me parece que la participación ciudadana todavía tiene un espacio enorme. ¿Ah? Si hay algo, yo creo que hay pocas instancias en que los ciudadanos pueden participar activamente. O sea, si uno piensa en educación, en salud, en vivienda, algo se puede hacer, pero es poco. Pero resulta que en áreas verdes hay mucho para hacer y hay varias ONG fuera de Chile, por ejemplo en Estados Unidos, en que incentivan el trabajo ciudadano relacionado y acorde con las planificaciones gubernamentales municipales. Ahí el caso de Fundación Mi Parque para mí es emblemático, o sea, lo que logró Fundación Mi Parque en términos de organizar a la comunidad para que la comunidad después haga y mantenga una plaza y no la separa de la labor municipal, sino que los hace compensar. Entonces yo creo que la participación ciudadana es algo que todavía nos queda muchísimo por avanzar y ahí, bueno, yo soy gran admiradora de la Fundación Mi Parque y creo que tenemos mucho que aprender de lo que han hecho ellos y otras fundaciones también que hoy en día están trabajando en eso y creo que es algo muy valioso que recoger, ¿ah? Lo que las personas pueden aportar. Y yo creo que ahí, sumado a la pregunta anterior, ¿qué pueden hacer las áreas que tienen menos recursos? Bueno, utilizar la participación ciudadana porque va a entregar aún más beneficios sociales, buscar esa rentabilidad social que tiene el trabajar en conjunto en las áreas verdes. Muchas Sí, gracias, Alejandra. Adelante, yo Nicolás. sí. Gracias, Andrés. No, súper corto. Estoy de acuerdo con Alexi con el cuestionamiento de qué pasa con aquellas comunas que tienen menos recursos o aquellas comunidades que tienen menos recursos versus las que sí lo tienen. Y creo que ahí hay que repetir hasta el hastío el concepto de infraestructura verde, lo que señala en el fondo Alejandra y el paper, que no sirve el parche, nos sirve en el fondo una estructura y una red organizada de áreas verdes. Entonces, lo que yo genero en mi comuna, efectivamente trasciende hacia las otras comunas. Y eso en el fondo lo lleva también a tener distintos niveles de responsabilidad. Y ahí hablo respecto a los planes intercomunales, a los planes sectoriales, a organizaciones tales como la Asociación Chilena de Municipalidades. Yo siempre he encontrado que hay una gran oportunidades en que las municipalidades puedan en el fondo reunirse. Hay distintas, yo lo voy a ver desde la autoridad, yo sé que lo abordaron desde la comunidad, yo lo llevo desde lo regulatorio y de autoridades. También hay distintas oportunidades en las cuales las autoridades creo que tienen una muy buena oportunidad de entender que lo necesario es el actor conjunto. Y eso lo veo en el norte, lo veo en la región metropolitana, en el sur, en todo Chile. Y respecto a la participación ciudadana, yo soy de nuevo, un gran fan de los instrumentos jurídicos. Y yo siempre hablo de la Ley de Acceso a Información Pública y todos los distintos y todos los nuevos marcos normativos que lo que están tratando de incentivar es que los ciudadanos podamos tener acceso a información ambiental vigente, rápida, eficiente. Eso pone una obligación de poder, primero, las autoridades tenerlas, pero es un insumo muy importante también para los usuarios, creo yo, para los ciudadanos, saber en cuánto se gastan, cuánto no se gasta. Todas las preguntas que tenemos hoy día, muchas veces yo digo, ocupen la ley de acceso a información pública, la 20.285, la dejo ahí para que la anoten, y pregunten a las autoridades, y pregunten sea una autoridad comunal, sea una autoridad regional, sea una autoridad sectorial. Si tienen una duda, poder pedir ese dato presupuestario, poder pedir la disponibilidad de recursos, poder pedir con Sonia cuáles son los fondos que están disponibles, revisar eso. Necesitamos también a ciudadanos cada vez más, y lo veo en el chat, que están muy empoderados, que tengan acceso y usen la información en miras a exigir y después aportar en obtener esas áreas verdes sostenibles. Muchas gracias, Nicolás. Para ir cerrando también una última pregunta a Martín, que fue muy cauteloso con su tiempo, así que también para que nos pueda aportar un poco desde Corporación Ciudades, ¿qué alternativas hay de trabajo y colaboración de instituciones públicas y privadas? ¿Cómo se ven los próximos desafíos? Si nos puedes comentar un poco de eso. Sí, no, yo aprovecho a propósito de la contingencia que vivimos de las corporaciones, las fundaciones, yo la verdad es que
soy un orgulloso del trabajo que hacen la sociedad civil en Chile. La sociedad civil en Chile, los chilenos realmente quizás no lo vemos tanto, pero es muy admirada desde fuera y hay muchas organizaciones, tanto la Alejandra comentaba la bonita experiencia que fue Mi Parque, pero hay también muchas otras organizaciones que están, no sé, hoy día Bosco, en fin, Patio Vivo, en fin, distintas organizaciones que están desarrollando proyectos de áreas verdes en distintos lugares de Chile y creo que es algo extraordinario la labor que se hace y cómo la sociedad civil movilizada con el apoyo y el trabajo también mancomunado con el Estado, como dice la Sonia, nadie está desentendiéndose del rol desde el Estado, pero trabajando juntos el desafío es tan grande que es la única forma de abordarlo. Yo solo agregando un poco, me sale un poco Andrés de la pregunta, pero creo que comparto plenamente con la Alejandra de las oportunidades de la participación ciudadana están totalmente aún desaprovechadas, ¿ya? Lo hemos visto muy harto en el diseño, lo hemos visto, bueno, en Mi Parque y también en muchas otras organizaciones, también en la construcción de su espacio, incluso siendo parte de la mantención, el monitoreo. Pero también siento yo que tenemos un desafío gigantesco en la participación previa. O sea, muchas veces la ciudadanía no está definiendo dónde se hace esa nueva área verde, cómo se hace, cuántos son los recursos asignados, cómo se conecta esa área verde hacia otro espacio. Y por eso nosotros como Corporación Ciudades creemos que es tan importante partir desde la participación ciudadana de las áreas verdes desde la planificación. No cuando ya es demasiado tarde, cuando ya está definido dónde, cómo, cuándo, porque ahí ya básicamente es poco lo que uno puede abordar. Nosotros nos hemos metido y ha sido interesante, metido en los temas de inversión pública y uno se da cuenta que muchas veces, lamentablemente, aquellas comunas que tienen menos ingresos son las comunas que menos posibilidades tienen de levantar proyectos, iniciativas de inversión. Entonces se va generando un ciclo degenerativo, donde finalmente son solo aquellas comunas que son capaces de levantar proyectos, son las que finalmente reciben fondos y terminan mejorando sus estándares. Así que, un poco en esa misma línea, Andrés, claro, la colaboración público-privada es demasiado importante y tratar de entender, y un poco el rol que nosotros estamos tratando de tomar como corporación, de cómo podemos ayudar a la sociedad civil, también al Estado, a identificar bien cuáles son los puntos donde existen mayores brechas. ¿Cuáles son los lugares donde hoy día distintas organizaciones de la sociedad civil están intentando desarrollar proyectos de parques, proyectos de áreas verdes? ¿Cuáles son los distintos lugares donde el Estado también está confluyendo ahí? Y tratar de aprovechar esos espacios de sinergia. Se da poca esa coordinación y creemos que nosotros como Corporación Ciudad estamos llamados ahí a hacer esos cruces y de nuevo, como comentaba antes, entender que las soluciones están. Lo que pasa es que necesitamos que se repliquen y se repliquen con mucha mayor velocidad de lo que se están haciendo hoy día. Muchas gracias, Martín. Con esto damos cierre a este seminario. Queremos agradecer a nuestros expositores y panelistas por su participación y también agradecer al público que se conectó y que estuvo muy activo en los comentarios. Se agradece, nos motiva a seguir haciendo esto. Así que también recordarles que a partir de mañana va a estar el video del evento y la presentación de Alejandra y Nicolás en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl, así que los invitamos a todos y todas a revisar la grabación y la presentación. Muchas Muchas gracias. gracias, Andrés. Muchas gracias a Muchas los gracias. panelistas por haberse dado el tiempo de Sí. venir a comentar este trabajo. Y me alegro que sea una contribución o un pie de inicio a que sigamos avanzando en este tema en conjunto. Sí, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones. Gracias. Chao, que estén muy bien. Muchas Chao. gracias, Chao. que estén muy Chao. bien. Chao, chao.